Don Roberto, venimos a exigir el pago. Si no abona, vamos a confiscar su hogar y todo lo que posea. Por favor, concédame más plazo. Luisa, los hombres del banco llegaron. Dicen que si no saldamos el adeudo, nos van a arrebatar la vivienda. No es posible. ¿Y ahora qué haremos? ¿Dónde vamos a residir? Aurelio, requiero de tu auxilio. Préstame un poco de plata para saldar mis compromisos. Por favor, debes rescatarme. Puedo liquidar tu pasivo, pero deseo desposar a tu niña. Esa es mi exigencia. No puedo casarme. No deseo casarme. Tú te unirás a mí y no se hable más. Carmen contaba con 20 años cuando su padre la convocó a la mesa de la cocina una noche. No era un llamado habitual, era el timbre de voz, ese matiz que los descendientes identifican desde pequeños, porque es el que surge cuando algo está muy mal, y los mayores no saben cómo expresarlo. Don Roberto se encontraba sentado con los documentos del banco delante de él. Doña Luisa estaba a su vera con las manos unidas sobre el mueble y los ojos que ya habían derramado lágrimas antes de que Carmen apareciera. Carmen tomó asiento y aguardó. Don Roberto demoró en articular palabra. Era un varón de escasas palabras en las situaciones normales, y en los instantes duros las palabras le valían el doble. El comercio que habían instalado 2 años atrás con un crédito del banco, la inversión que no marchó como aguardaban, los meses procurando reponerse sin conseguirlo, los compromisos amontonándose hasta que dejaron de lograr cubrirlos. El banco va a retener la vivienda la próxima semana, expresó don Roberto sin alzar la mirada de los folios. Si no liquidamos el saldo total antes del viernes, nos quedamos en la vía pública. Carmen observó a su madre. Doña Luisa tenía los ojos repletos de llanto. ¿Cuánto es?, interrogó Carmen. Don Roberto indicó la cifra. Carmen permaneció callada. ¿Y cómo vamos a obtener eso en 7 días? Don Roberto no contestó enseguida. Observó los folios. Miró a doña Luisa, que no cesaba de sollozar. Después observó a Carmen con ese gesto de quien está a punto de solicitar algo que sabe que no debería rogar, pero que ya no tiene hacia dónde más mirar. Aurelio Mendoza, pronunció en tono bajo. Carmen ubicaba ese apelativo. Todo San Mateo distinguía ese nombre. Aurelio Mendoza contaba con 40 años y era uno de los sujetos más acaudalados de la villa. Había recibido tierras y bienes de su parentela cuando sus progenitores fallecieron, y lo demás lo había alcanzado él mismo con esa voluntad helada de quien conoce lo que anhela y no se detiene hasta lograrlo. Jamás se había desposado. Llevaba tiempo rastreando a la mujer ideal sin hallarla, o eso afirmaba. ¿Qué tiene que ver Aurelio Mendoza con nuestro pasivo?, interrogó Carmen. Don Roberto liberó el aliento lentamente. Conversó conmigo la semana anterior, mencionó. Afirma que puede liquidar nuestra deuda, que puede rescatar el hogar. Hizo una pausa a cambio de contraer nupcias contigo. El mutismo que prosiguió fue de los que no se borran. Carmen observó a su padre, miró a su madre. Doña Luisa había agachado la mirada. ¿Me están rogando que me una a un varón de 40 años para saldar un adeudo?, exclamó Carmen. Su tono no era de alarido, era de algo peor, de esa quietud que llega cuando algo lastima tanto que el organismo no sabe aún cómo responder. Don Roberto clausuró los ojos un instante. Hija, expresó, si existiera otra forma. ¿La existe?, cuestionó Carmen. Don Roberto permaneció callado. ¿La hay, padre? Don Roberto no contestó, y en esa quietud Carmen obtuvo su contestación. Contempló el hogar, los muros que ubicaba de memoria, la cocina donde su madre había guisado toda su existencia, el salón con los sofás antiguos que guardaban historia, la vivienda donde había madurado, donde había sido dichosa sin comprender que lo era. Y miró a sus progenitores, los 2 que la habían educado con lo que poseían, los 2 que en ese instante le rogaban lo impensable, no por malicia, sino por pura angustia.
Carmen inhaló profundo. «De acuerdo», indicó. Doña Luisa liberó el llanto que había estado conteniendo toda la velada. Don Roberto asintió lentamente sin alzar la vista, y Carmen se marchó a su habitación. Se acomodó en su lecho, y por vez primera en su existencia experimentó lo que se percibe cuando el porvenir que uno soñaba se clausura de pronto, y en su sitio surge algo que nadie solicitó. El enlace fue modesto, no porque Carmen lo hubiera rogado así, sino porque Aurelio no era de los que realizan las cosas para el resto. Unas cuantas familias de la villa, el templo del centro de San Mateo, Carmen con un traje albo que doña Luisa había hilvanado en 3 jornadas con lo que existía. Don Roberto que la condujo del brazo con ese gesto de quien sostiene algo muy grave y que conoce que no tiene derecho a lamentarse. Aurelio la guardaba al frente con su atuendo oscuro y esa certeza de quien siempre logra lo que anhela. Carmen avanzó hacia él, y en cada paso reflexionaba en que contaba con 20 años y que su existencia completa estaba siendo resuelta por un pasivo que ella jamás había contraído. Afirmaron que sí delante del párroco, y Carmen comprendió desde ese instante que ese sí no era propio, que se lo habían arrebatado antes de que lograra entregarlo. La residencia de Aurelio era inmensa, excesivamente grande para un par de individuos que no se trataban y que no habían optado por estar juntos. Poseía habitaciones que jamás se empleaban y corredores extensos donde el mutismo retumbaba de un modo que a Carmen le resultaba más agobiante que cualquier disputa. Porque Aurelio no reñía, no era de los que vociferan ni de los que pegan. Era de los que rebajan despacio y con técnica, de los que emplean los vocablos como instrumentos para rememorarle a alguien cuál es su sitio. Desde el primer mes dejó patente cuál era el sitio de Carmen. Era la cónyuge, la que permanecía en la residencia, la que tendía la mesa cuando existían invitados, la que se acomodaba callada mientras Aurelio conversaba de sus tratos con sus aliados, la que acataba órdenes sobre cómo arreglarse, a qué hora tenía que estar dispuesta cuando él la requería para algún evento. Carmen lo ejecutaba todo sin lamentarse, con esa sumisión callada de quien ha admitido que esa es su existencia, pero que en su interior no aprueba nada. Porque por dentro, Carmen ocultaba todo, cada vocablo, cada mutismo, cada observación de Aurelio que le hacía percibir que no era un ser humano, sino un artículo más de esa vivienda, y que él había logrado sin requerir a nadie, pero que de algún modo precisaba poseer una mujer para acabar de lucir íntegro frente a la villa. La ofensa más enorme arribó un domingo. Aurelio había planeado un banquete en el hogar con sus aliados y sus parientes, individuos relevantes de San Mateo y villas próximas. Carmen había invertido 2 jornadas alistando todo, los platillos, la mesa, los adornos. Se había arreglado con esmero porque comprendía que Aurelio aguardaba que todo luciera impecable. El banquete inició bien. Charlas, carcajadas, el licor que Aurelio reservaba para las situaciones singulares. En cierto instante, uno de los socios le consultó a Carmen dónde había cursado estudios. Carmen separó los labios para contestar. Aurelio se anticipó. Carmen no cursó estudios, expresó observando a sus aliados con esa mueca serena. Su parentela ni para alimentarse poseía. Yo saldé un adeudo que sus padres mantenían y me la entregaron por el beneficio que les otorgué. Hizo una pausa permitiendo que eso descendiera en la mesa. Yo la rescaté de quedarse en la vía pública. Sin mí, hoy no tendría ni dónde pernoctar. La mesa permaneció muda. Carmen percibió todas las miradas sobre ella. No pronunció nada. Sonrió de ese modo que había asimilado en ese hogar sin que alcanzara a los ojos, y continuó sirviendo el licor. Pero algo en su interior, que ya llevaba rato vulnerable, se quebró en ese instante de un modo que no poseía arreglo. Había tolerado todas esas ofensas a lo largo de 2 años. Esa velada, cuando todos se marcharon, Carmen se quedó limpiando la vajilla en la cocina sin compañía. El líquido fluía. Carmen fregaba y reflexionaba en cuántas ocasiones había sonreído cuando deseaba sollozar. En cuántas ocasiones había atendido la mesa de un varón que la manejaba como si le hubiera hecho un favor al desposarla.
¿En cuántos años más iba a continuar siendo lo que Aurelio dictaba que era? Cerró la llave, se secó las manos y tomó la resolución que modificó todo. Antes de proseguir, nos encantaría conocer desde dónde nos están sintonizando hoy. Pongan su nación o urbe en los comentarios. Y si alguna vez te forzaron a sacrificarte y nunca te lo valoraron, redacta aquí abajo: Dios no me abandona. Hoy deseamos mandar un saludo muy particular a Marta, Flora, Leticia, Marita, Katia y Leonor. No se retiren, que lo más destacado está por llegar. No se marchó esa velada. Se fue 3 semanas más tarde, con el lapso adecuado para organizar cada aspecto sin que Aurelio intuyera nada. Reunió lo que era suyo verdaderamente, sus papeles, las prendas que había trasladado de la vivienda de sus padres, el efectivo que había ido ahorrando de lo que Aurelio le entregaba para las compras del hogar, oculto en un sobre en lo profundo de su gaveta, donde él jamás revisaba. Una mañana que Aurelio partió pronto a un encuentro, Carmen armó su equipaje. Uno solo, diminuto, trancó la entrada de esa residencia inmensa y helada, sin voltear atrás. Marchó hacia la estación del autobús con su equipaje y su sobre de efectivo. Y esa combinación de pánico y consuelo que experimentan las personas cuando realizan algo que debieron haber ejecutado antes. Pero, ¿qué finalmente realiza? Arrendó una habitación en un vecindario del centro de San Mateo. Diminuto, los muros sin pintura nueva, un ventanal que daba a un patio interno donde los residentes colgaban sus prendas, un lecho, un buró y un sanitario compartido con las habitaciones del corredor. Carmen lo observó y aceptó, sin meditarlo en exceso. Era suyo. Eso bastaba. Esa velada inicial se acomodó en el lecho con su equipaje aún sin desempacar y observó los muros despoblados. Contaba con 22 años. No poseía empleo, no poseía profesión, no tenía nada salvo ese cuarto y ese sobre con el efectivo que había reunido con esmero. Pero poseía algo que en esa residencia inmensa de Aurelio se había ido extinguiendo gradualmente y que ahora súbitamente volvía a notarse prendido. Poseía determinación, y esa velada bastó para arrancar. A la jornada siguiente, Carmen comenzó a rastrear ocupación. Logró puesto de mesera en un comedor del corazón de San Mateo. Horario dividido, propinas inconstantes, pies fatigados al concluir la jornada. Pero era su capital, obtenido con sus palmas sin solicitárselo a ninguna persona. Al mes de estar laborando, se matriculó en el bachillerato abierto. Cursaba de noche cuando retornaba del comedor con los textos sobre el buró y el ventanal abierto, ya que el cuarto se asfixiaba. En ocasiones se quedaba dormida con el texto en la mano y se despertaba en la madrugada con la nuca doblada y las notas arrugadas bajo la mejilla. No interesaba. Se ponía de pie, se aseaba el rostro y continuaba. Concluyó el bachillerato en 1 año y medio. La fecha que obtuvo su diploma lo colocó sobre el buró y lo observó un instante extenso. Era el documento inicial con su apelativo que se había ganado sola, sin que ninguna persona se lo obsequiara ni se lo solicitara a cambio de algo. Lo guardó con esmero y a la jornada siguiente acudió a matricularse en la institución superior, la Facultad de Derecho, porque Carmen conocía mejor que cualquiera lo que se experimenta cuando nadie te indica que posees garantías. Y había determinado que eso iba a transformarse, por lo menos para ella, al menos para arrancar. Leyes no era una carrera sencilla, peor cuando se cursa de noche y se labora de día. Y la habitación donde se habita no posee escritorio, sino un buró de madera que a veces tambalea. Pero Carmen poseía algo que bastantes de sus colegas de universidad no tenían: un motivo y deseos de salir triunfante. Cada ocasión que los textos se volvían agobiantes y las veladas se hacían extensas, Carmen recordaba la mesa del domingo en el tono de Aurelio pronunciando: arribó a esta residencia sin nada, en la sonrisa que ella había mostrado sin que alcanzara a los ojos. En la noche en que su padre la convocó a la cocina con los documentos del banco delante de él,
y continuaba con esa perseverancia callada que es el único modo en que se edifican las cosas que verdaderamente perduran. En el tercer ciclo de la carrera logró trabajo como asistente en un despacho de abogados reducido. El letrado que la contrató notó desde el primer día que Carmen poseía algo que no toda la gente tiene: un modo de escuchar a los usuarios que iba más allá del conflicto legal. Una paciencia para comprender no únicamente el asunto, sino al individuo detrás del caso, le fue otorgando más tareas. Carmen asimiló todo lo que logró. Se graduó un sábado de octubre. La ceremonia fue en el auditorio de la universidad. Carmen poseía una sola entrada. Se la entregó a doña Luisa, que arribó con su vestido elegante y los ojos repletos de lágrimas desde antes de que iniciara el evento. Don Roberto no acudió. Había perecido el año anterior con el pasivo liquidado, con el hogar rescatado, con esa culpa que jamás había logrado quitarse del todo por lo que le había pedido a su hija aquella velada en la cocina. Carmen recibió su título, licenciada en Derecho. Doña Luisa aplaudió desde su asiento con esa emoción íntegra de quien conoce precisamente todo lo que costó ese instante. Carmen contempló el título un segundo. Reflexionó en la habitación diminuta, en las noches con el ventanal abierto, en los pies fatigados de las mesas del restaurante, en la mesita que tambalea, en cada momento en que hubiera resultado más sencillo rendirse y no lo ejecutó. Y sonrió, verdaderamente, de esas que alcanzan hasta los ojos. Un par de años después de graduarse, Carmen inauguró su propio despacho, un espacio reducido en el corazón de San Mateo, un par de escritorios, una sala de espera con 3 sillas y un aviso en la entrada que ella misma había seleccionado con esmero: García y Asociados, Derecho Familiar. Pero no era un despacho cualquiera. Carmen se había enfocado en algo muy puntual, en los casos de mujeres jóvenes forzadas a casarse por presión familiar, por deudas, por beneficio de terceros, en los matrimonios donde alguien había afirmado que sí sin poder pronunciar que no. Porque Carmen conocía mejor que nadie lo que se experimenta cuando nadie te indica que puedes elegir. Y había decidido que ninguna dama en San Mateo iba a quedarse sin saberlo por carencia de alguien que batallara por ella. Las clientas arribaban lentamente al principio, mujeres de todas las edades con historias diversas, pero con algo en común: esa mirada de quien lleva tiempo cargando algo a solas y que no sabe si tiene el derecho a rogar ayuda. Carmen les indicaba que sí poseían el derecho. Siempre con el tiempo el despacho se expandió. Contrató a una abogada joven recién graduada que poseía las mismas ganas que Carmen había mantenido siempre. La instruyó con esa paciencia de quien conoce lo que cuesta aprender, sin que nadie te enseñe. San Mateo fue conociendo que en ese despacho existía alguien que escuchaba sin juzgar y que peleaba sin rendirse. Aurelia ingresó al despacho un martes por la mañana. No lo aguardaban. La secretaria lo hizo avanzar a la sala de espera y acudió a notificarle a Carmen que había un señor sin cita que solicitaba hablar con la licenciada. ¿Pronunció su nombre?, interrogó Carmen sin alzar la mirada de los papeles que revisaba. Aurelia Mendoza, indicó la secretaria. Carmen se quedó quieta un segundo, únicamente un segundo. Luego soltó el papel sobre el escritorio con esa calma de quien tiene todo muy claro dentro. «Que pase», indicó. Aurelia entró. Se veía distinto, mucho más delgado que la última vez que Carmen lo había observado. El traje que traía había sido costoso en su momento, pero ya mostraba ese desgaste de quien lo emplea más de lo que debería. Existía algo en su manera de entrar que no era la de antes. Ese varón que caminaba por San Mateo como si todo le perteneciera. Ahora caminaba con esa inseguridad de quien no está convencido de si tiene derecho a ocupar el sitio donde se encuentra parado. Las tierras que había heredado las había empeñado para rescatar los negocios. Los negocios habían quebrado de todas formas. Los acreedores lo perseguían. Lo que había tardado años en construir se había esfumado en meses.
Se sentó frente al escritorio de Carmen. La miró. Carmen lo contempló a él. «Buen día», pronunció Carmen con esa voz tranquila de abogada que atiende a un cliente. «¿En qué le puedo auxiliar?» Aurelio miró el despacho, los diplomas en la pared, el nombre en la placa del escritorio. Licenciada Carmen García. «Necesita ayuda legal», expresó por fin. «El negocio quebró. Hay acreedores, hay deudas, hay demandas». Bajó la vista un momento. «Me dijeron que usted es la mejor abogado de San Mateo». Carmen lo escuchó completo, con esa paciencia de quien ya procesó todo. Cuando Aurelio terminó de hablar, hubo un momento de silencio. «Entiendo su situación», indicó Carmen tranquilamente. «Pero este despacho se especializa en derecho familiar. Lo que usted necesita es un abogado mercantil». Abrió el cajón de su escritorio, sacó una tarjeta y la puso sobre la mesa. «Este es el mejor de la región. Es serio y trabaja excelente. Él le puede ayudar». Aurelio miró la tarjeta. Luego la miró a ella. «Carmen», pronunció en voz baja, «sé que no tengo derecho a pedirte nada. Sé todo lo que pasó, sé cómo te traté. Pero estoy solo y no tengo a nadie más a quien recurrir». Carmen lo miró un momento, no con rabia, no con lástima. «Lo sé, Aurelio», indicó, «y lo siento de verdad». Aurelio la miró con esa pregunta en los ojos que no necesitaba palabras para entenderse. Carmen negó despacio con la cabeza. «Ese abogado le va a ayudar», indicó. «Eso sí puedo darlo. Lo demás ya no existe». Aurelio asintió. Tomó la tarjeta del escritorio, se levantó despacio. En la puerta se detuvo un momento sin voltear. «Llegaste lejos», pronunció en voz baja. «Sí», indicó Carmen. «Simplemente llegué». Aurelio salió. Carmen escuchó sus pasos alejarse por el pasillo. Escuchó la puerta del despacho cerrarse. Se quedó sentada un momento mirando el escritorio. Reflexionó en la noche en que su papá la convocó a la mesa, en el vestido blanco que doña Luisa cosió en 3 días, en el cuarto pequeño de la vecindad, en las noches estudiando con la mesita que tambalea, en cada momento en que hubiera sido más fácil rendirse y no lo hizo. Luego miró la puerta de su despacho. García y Asociados, Derecho Familiar. Su nombre en su puerta, construido con sus años y sus noches, y su decisión de que lo que le habían hecho a ella no le iba a pasar a ninguna otra mujer. Tomó el siguiente expediente y siguió trabajando, porque Carmen no había llegado hasta ahí para detenerse. Apenas estaba empezando. Si este relato te tocó el corazón, dale me gusta a este vídeo y difúndelo con esa dama que conoces que está en medio de algo que no buscó. Y si todavía no estás suscrito a La Voz de Don Guillermo, suscríbete ahora y activa la campana. Nos vemos en el siguiente clip.